Hoy iniciamos nuestro tercer bloque de Data Maverick, el podcast producido por CDO Latam para crear cultura de datos. Hoy tenemos un invitado muy especial y quiero que se presente. Diego, por favor, preséntate con nuestra audiencia, uno de nuestros asociados de CDO Latam. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes para la región. Mi nombre es Diego Benavides. Actualmente soy el gerente de arquitectura de Data y Analytics para el equipo de mi banco en Perú y en Colombia. Tengo una trayectoria en tecnología y ciencias de más de 10 años, trabajando netamente en data, en analytics, analítica avanzada, dentro de las industrias de banca, retail y telecomunicaciones. De formación, soy matemático, matemática aplicada. Por ahí me introduje al mundo de la inteligencia artificial y los modelos de machine learning y poco a poco me fui introduciendo a lo que es la arquitectura empresarial, la arquitectura de datos en particular, porque en algún momento de mi vida me di cuenta que el lugar donde están nuestros datos todavía necesitaba algunas mejoras para poder sacar adelante algunos casos de uso más avanzado de inteligencia artificial. Diego, mira, lo que tú acabas de mencionar es bien interesante. Nosotros en esta jornada de este podcast que denominamos Data Maverick, los rebeldes de la data, iniciamos precisamente con esto. ¿Qué es una data? ¿Qué son los datos? ¿Qué es la información? Luego saltamos a la parte de gobierno de datos, cómo gestionamos estos datos. Y tú acabas de tocar un punto bien interesante. A pesar de tu expertise, a pesar de lo que te gusta, que es la parte de inteligencia artificial, llegaste a entender que antes de llegar a esos pasos hay unos pasos previos. Y entonces en ese paso previo está uno de los puntos más importantes que es la arquitectura de datos. Diego, ¿qué es la arquitectura de datos en esencia? ¿Qué es? ¿Qué significa? La arquitectura de datos, como cualquier arquitectura, habla de una estructura organizada que tiene un fin, ¿no? En el caso particular de la arquitectura de datos es dónde nosotros podemos encontrar la información hablando netamente como usuarios y de qué manera la vamos a consumir. De acuerdo a la arquitectura, a esta estructura en donde se van a alojar los datos, define mucho de cómo yo puedo acceder a ella. Entonces, la arquitectura de datos, fuera de que hay un estigma acerca de arquitectura, tecnología, en realidad va más allá de eso, ¿no? Habla de un proceso, un marco de trabajo, si lo quieres ver así, en donde se involucran las personas y con las personas definimos procesos. Si tenemos claro eso, recién apenas podemos comenzar a pensar en qué tecnología podemos utilizar con el objetivo definitivo de poder hacer que las personas, nuestros usuarios puedan acceder de manera sencilla a la información. ¿Para qué? Para netamente tomar decisiones con ellas, ¿no? Dentro de una cultura data-driven. Tú acabas de mencionar algo bien interesante y con el tema de la arquitectura, ya tienes esta definición conceptual, yo creo que una definición no tan de negocio, no tan técnica, una definición que se ajusta a lo que busca este podcast, que es llegarle a la mayor cantidad de personas, pero tú acabas de mencionar algo bien interesante, debe haber un proceso detrás o debe estar alineado a un proceso. Explícanos cuando entras en este punto proceso, y te lo digo ¿por qué? Porque en las últimas charlas, reuniones, convenciones, webinars que yo he participado, yo creo que la mayoría de nosotros hemos participado, se habla mucho del proceso, la arquitectura para poder llegar a lo que se está buscando, lo que se está hablando ahorita, que es todo el tema del GenAI o el GenAI generativo. Entonces, háblanos un poquito de cómo la arquitectura y el proceso juegan un rol importante para poder dar ese salto en una organización. Sí, cuando nosotros hablamos de procesos, hablamos netamente o puramente de los procesos de la compañía, ¿ok? Es decir, yo tengo que entender cómo se generan los datos. Nosotros en el contexto más técnico lo conocemos como journey de los datos. Entender el journey de los datos es desde donde nace la información que yo como usuario necesito hasta que se aloja en el lugar donde lo voy a consumir. Y ese journey de los datos puede tener varias etapas en donde la información surge algunos cambios, se enriquece, se mejora, se depura, ¿ok? Pero antes de llegar a la parte de consumo, hablamos de un proceso netamente de la compañía. ¿Cómo se generan los datos? ¿De dónde generan los datos? Y para eso hay que entender ciertos dominios de negocio. Es decir, si yo estoy en finanzas, ese dato de finanzas tiene todo un journey, ¿no? Como decía previamente. Pero ese journey por detrás tiene procesos, porque a la persona de finanzas te leían, por ejemplo, ¿no? Facturas en varios estados. Y esos estados por detrás dependen de procesos, ¿no? Del proceso de pago, proceso de cargar tu factura para el proveedor. Todos esos etapas dentro de un proceso deben ser
conocidas por una persona, sea la persona de negocio como tal, que seguramente lo conoce en su día a día, pero la persona que está más cercana a los datos, la persona más técnica, también debe llegar a entender. ¿Y por qué? Esta es la parte importante. Si tú estás atendiendo a un usuario que es de finanzas, ¿no? El que quiere un reporte, alguna solución, si tú no entiendes cuáles son sus procesos o su día a día, no vas a poder definir correctamente la parte arquitectónica, ¿no? La parte de solución como tal, que puede haber varias referencias, ¿ok? Y esto quiero dejarlo claro para todos los que nos escuchan. Hay muchas referencias a nivel de arquitectura, arquitectura de datos, ¿no? Hay referencias en la teoría o en la parte documental. Sin embargo, estas solamente son referencias. Cuando tú implementas algo en una compañía, no necesariamente estas recetas van a funcionar. Y tú tienes que partir de lo que necesita el usuario y adaptar estas referencias a eso. Entonces hablamos de procesos y ahí inicia todo, ¿no? Entendiendo específicamente cuáles son los procesos de finanzas o el de user experience, por ejemplo, o la área digital, cuál es el journey completo de la información, a dónde llega y a partir de ahí, de acuerdo a la necesidad del usuario, comenzar a definir tu arquitectura. Básicamente comenzamos así, antes de hacer el plano, yo necesito entender qué necesita mi usuario, mi cliente, y para entenderlo tengo que aprender sus procesos. Aprenderlos, no hay de otra, no hay otra manera para brindarle una solución al usuario final si no es entendiendo qué es lo que hace día a día, ¿no? Una pregunta, lo que pasa es que hay una mezcla de conceptos, hay mucho hype por todas partes. Por ejemplo, en su momento estuvo el tema del gobierno corporativo, que de alguna forma se trataba de relacionar con el gobierno de datos. Ujú. Y ahorita mismo es lo que tú mencionaste, empezaste a trabajar el tema de arquitectura empresarial, pero luego la arquitectura y empresarial y la arquitectura de datos, ¿en qué convergen y en qué difieren? Ok, para entender esto y no ir mucho a lo tecnicismo, siempre tenemos que tomar, como decía, marcos referenciales. La de arquitectura de datos como tal, la parte de data, para dejar de lado un poquito la arquitectura, la parte de data, todo lo que es data, cómo se comporta el dato, de dónde nace el dato y a dónde va, es una capa de un marco referencial que yo sigo mucho, ¿no? Que es el TOGAF. El TOGAF divide un poco la arquitectura empresarial en varias capas, ¿no? Está la parte de negocio, proceso de negocio, la capa más abajo de operaciones, de tecnología, pero abajo de la de negocio está la capa de data. Y en la capa de data justamente se referencian en TOGAF como tal, ¿no? Es un marco, para aquellos que no lo conocen, muy conocido y es un libro también muy importante como el DAMA, pero te referencia justamente eso, ¿no? Que debemos conocer la parte de TOGAF es desde dónde nace la información, dónde se genera, cómo se modela de acuerdo a la necesidad del negocio. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a data, a cómo se relaciona la arquitectura de datos dentro de la arquitectura empresarial es eso, ¿no? La arquitectura empresarial es algo más grande. ¿Por qué? Porque tú puedes tener data, tienes procesos de negocio y adicionalmente necesitas una capa de operación, algo que lo opere. Y hay toda una lista de tópicos que abarca la operación y la parte tecnológica, la parte de TI, ¿no? Esto no es, como vuelvo a repetir, porque esto es un marco de referencia, no es una receta con la cual uno pueda implementar algo en su organización y hacerlo al pie de la letra. Cada organización toma lo más fundamental que necesita, que yo siempre tomaría claro lo que es negocio, procesos, definitivamente, y de ahí lo va armando poco a poco. Al igual que hay marcos referenciales en la parte de data netamente, uno muy conocido es el DAMA, ¿no? El Data Management. Eso no te da una receta y que te garantice un éxito. Eso lo tienes que construir de acuerdo a las circunstancias de la compañía, que dependen de muchas cosas a nivel de equipos, de presupuesto y demás, y tú vas implementando poco a poco alineados con los objetivos del negocio, ¿no? Diego, mira, muy interesante lo que tú acabas de plantear y me gusta ese approach tuyo. Al final existen muchos marcos de referencia para implementar la arquitectura de datos. Sin embargo, nosotros acá en mi país le decimos hay que tropicalizarlo. Entonces, hay que llevarlo a las necesidades de cada empresa, obviamente buscando el valor agregado, porque aquí el tema siempre es dónde nosotros podemos aportar valor agregado a través de los datos. Entonces, en eso, ¿cuánto nos puede costar o cuánto tú crees cuánto tiempo podemos tener una arquitectura de data básica? O sea, ¿cuáles serían los elementos, personas, equipos? ¿Cuál tú crees y en cuánto tiempo podemos dar un resultado que demos un valor agregado? Porque mencionaste un concepto que es modelado de datos, un concepto que es bastante técnico, pero luego si lo llevas al negocio, te dicen, me estás hablando en arameo. Entonces, con ello es
dime qué me tienes, dime qué me vas a resolver, en cuánto tiempo y cuánto me va a costar, basado en tu experiencia. Sí, mira, yo realmente no me sugestionaría y para todos los que nos escuchan, tanto la parte de negocio puede ser frustrante que a veces vengan enfoques técnicos de modelado, gobierno, y a veces es difícil para ellos entender cuál es el valor de eso. Lo que deben tener en consideración, pese a que esto no sea algo muy cuantificable, es que definitivamente si tenemos un plan de gobierno, por ejemplo, claro, esto sí o sí termina en un beneficio directo al negocio que tiene que ver con el acceso a los datos y la calidad de los datos con lo que viene. Pero no me sugestionaría mucho con un to be, o sea, con que, oye, tengo que alcanzar esto para lograr la ganancia, sino tengo que enfocarme estratégicamente en algo que el negocio necesite o tu empresa necesite ahora mismo. Y la verdad es que muchas empresas que no tienen nada, hablando de empresas que están empezando desde cero a introducirse al mundo de los datos y la arquitectura o un pensamiento data-driven, es comenzar por lo más llamativo y básico y que le sirve definitivamente al negocio para tomar decisiones que son los tableros de seguimiento operativo, los tableros de seguimiento de comportamiento de clientes, ventas, por ejemplo. Yo recomendaría, y empezamos esto por dar un caso de uso más reciente, de mi penúltima experiencia, en Belcor se definió, por ejemplo, tener tablero, universo le llamamos, universo de datos que son tópicos, ¿no? O áreas contextuales de cliente, de la consultora, que era la fuerza de trabajo, de ventas en general, para que el usuario final pueda ya tener dashboard, que los armamos también, el día a día. Eso es un golazo. ¿Por qué? Porque ya le permite al usuario final obtener la información sin preocuparse todavía de cómo esta arquitectura como tal se va perfilando a hacer best in class, ¿no? O sea, hacer lo mejor posible y que la información vaya llegando. Si no, ya le está dando acceso a la información, que es el objetivo primordial dentro de una organización para la data driven, mientras tú vas trabajando lo más técnico, lo más a largo plazo. Entonces, mi recomendación como tal es, oye, enfoquémonos en habilitar información a corto plazo. Esto, si hablamos de temporalidad, no te debería tomar más de 6 meses, ¿no? Un semestre podrías tener ya un proyecto de universos o de reportes para el negocio que te permita ganar un poco la confianza del usuario final y poder definir algunas iniciativas más a largo plazo. Porque, en definitiva, para tener un 2D ya robusto, escalable, sí lleva tiempo, eso es innegable. Sin embargo, lo que no significa es que después de 2 años vamos a realizar con algo recién, sino hay que ir entregando poco a poco un valor. Que ahora, hablaba de dominios de negocio, áreas temáticas, ¿no? Parte de la cabeza del CDO o del líder tecnológico dentro de la Analytics, definir por dónde empezar, ¿no? O sea, todos los usuarios quieren algo seguramente y para todos ellos lo que necesitan es lo más importante. Sin embargo, alinear un poco cada iniciativa que tú pongas sobre la mesa, ¿no? Con las iniciativas o con la estrategia del negocio es básico, te va a servir mucho. ¿Por qué? Si estamos enfocados en una compañía en tener más caja, no sé, cuidar la caja, cuidar el flujo, el free cash flow, en definitiva, tienes que estar del lado del área de Fareco, de cobranzas y en general, porque seguramente son los que van a tener iniciativas, sobre todo ese año, ¿no? Seguramente año, 2 años, más importantes. Entonces sería bueno que te apalanques en ellos. Otro área muy común, marketing, ¿no? Marketing documental en retail, en todo lo que es venta, Con todo esto, la experiencia del cliente. experiencia del cliente, la parte digital, define palancas que te puedan permitir a ti tener proyectos que no solamente se enfocan en ellos, sino que definan una base fundamental para que tú puedas crear para todos algo, ¿no? Mi experiencia con Belcorp fue universos. No quiere decir que la estrategia de universo, no varias temáticas, sirva para todos, porque eso tiene un límite, tiene restricciones, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Tienes que ver si su organización se adapta bien a ellas. Y el enfoque más autoservicio que he visto es en Telefónica Argentina. Tienen un enfoque de autoservicio con un modelo de datos que le permite al usuario final crear sus propios tableros. Eso es un trabajo que a ellos le duró por lo menos 2 años, pero no empezaron también como un Big Bang, ¿no? Comenzaron con un enfoque centralizado en la información, en el cliente, ¿no? En la data del cliente, y de ahí fueron sumando áreas temáticas, cobranzas, ventas en general. Entonces, pero estas estrategias dependen mucho de dónde quieras ir, ¿no? ¿Quieres un enfoque más autoservicio, que el usuario finalmente se autosirva de la información? Voy trabajando con los usuarios que considero yo que son más las palancas, estas iniciativas,
estas arquitecturas, hablando de la parte más técnica, pero de eso me apalanco para las otras, que de repente no tienen mucho presupuesto o que sus iniciativas no son tan estratégicas en la compañía, pero son más operativas y son importantes también. Entonces, por ahí son experiencias. Lo último que estamos escuchando mucho, seguramente tú también lo has escuchado, es Datamesh, ¿no? Que hablan de arquitectura Datamesh. JP Morgan, por dar el ejemplo, ya hace poco lanzó un artículo en AWS en donde manifiesta un 30% de eficiencia en todos sus procesos adoptando Datamesh. Datamesh no es solamente una arquitectura, es todo un marco de trabajo y hablábamos de esto al inicio, ¿no? La arquitectura habla de procesos y de personas que están involucradas dentro de un flujo de los datos. Y no solamente resolvemos o adoptamos Datamesh con tecnología, ¿no? Con AWS o con Google o con Snowflake en general, sino tenemos que cambiar el pensamiento de las personas. ¿Por qué? Porque Datamesh habla de un ownership dentro inclusive de las áreas de negocio. Eso es un cambio cultural, no es un cambio tecnológico. Entonces, de lo más reciente que estamos viendo acerca es, oye, para una empresa grande y compleja, hace sentido ya no tener solamente un equipo centralizado que vea todo esto, ¿no? Todo esto de la arquitectura, todo esto de la calidad de los datos, sino distribuirlo en la compañía. Entonces, Datamesh es un ejemplo de si tu empresa es más grande, si tu empresa tiene capacidad, presupuesto para manejar un cambio cultural, es una opción para ti. Si es que ese es centralizarlo ya resulta un gap o resulta un problema. Pero si tu empresa es un poco más pequeña, el enfoque que decía de Belcorp puede ser más idóneo, ¿no? Hacer algo más concreto de universos sin todavía darle esa responsabilidad o ese ownership a otras áreas. Entonces, mi mensaje como tal en este punto es que primero entendamos bien cuáles son las dimensiones de las empresas y mi necesidad de negocio como tal, y recién comencemos a sacar un plano, ¿no? Y comenzar a dibujar cuál sería la mejor arquitectura. Oye, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos para con nosotros y con la audiencia. Anoté un par de conceptos que me pueden servir para mi trabajo. Entonces, la idea un poco es esto, es compartir información, compartir con nosotros mismos y con nuestra audiencia. Muchísimas gracias a la audiencia de CDO Latam y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.